tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre. con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. La palabra exhortación a nivel evangélico cristiano se ha malinterpretado. Creemos que exhortar es regañar, y regañar despiadadamente. Creemos que exhortar es echar indirectas y pedradas y échele y dele y duro y dele y entre descontando y que no se levante. Creemos que eso es exhortación y hemos malinterpretado la palabra. Yo quiero decirle que en este libro sagrado aparecen no 10, no 20, cientos de exhortaciones. Pero le repito, creemos que es regaño. De ninguna manera no es regaño. La exhortación siempre es necesaria al creyente, ya que en la vida cristiana, esa vida cristiana no consiste únicamente en hacer profesión de fe, es decir, ahora soy cristiano y ya, eso es suficiente y eso es el todo de mí. No, fíjese que no. El cristiano está rodeado de peligro. A partir del momento en que usted hace profesión de fe, se ha desatado una batalla cruenta, cruel, desesperada. Las huestes satánicas, las huestes del diablo, ahora se han unido para atacarle a usted y hacerle ver a usted que ha hecho profesión de fe, que no es así, que usted sigue siendo el mismo, que usted es un hipócrita, que usted nada más está fingiendo, que usted, pase lo que pase, nunca va a cambiar. Esa es la estrategia, esa es la labor, esa es la batalla del diablo en contra del cristiano, para hacerle caer, para hacerle volver atrás. Y no va a faltar quien en su cara le diga que usted no es cristiano, usted ha hecho esto y esto y esto, y bla, 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 y le va a ofender para desalentarle, desanimarle y hacerlo volver atrás, porque es lo que quiere el diablo. Usted no crea
que cuando el Señor ha arrebatado el alma de un cristiano al diablo, el diablo se queda contento. No, mi Biblia dice que no se va lejos, que anda cerca de usted, día y noche, cerca de usted, esperando hacerle caer de nuevo. Y es precisamente allí cuando el cristiano necesita ser exhortado. Todo el tiempo que dure su peregrinar sobre esta tierra, el cristiano necesita de tal exhortación. Porque entiéndame por favor, exhortar es ser advertido. Exhortar no es regañar. Exhortar es prevenir. Ser advertido, o sea, una advertencia, no confundir. Pero da por resultado que como seres humanos no nos gusta que nos adviertan. Si se es joven y escuchamos la palabra de un adulto, nos enojamos porque nos corrige, porque nos quiere enseñar por otro camino. Nosotros queremos experimentarlo, vivirlo, aun cuando nos quieran ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Qué están haciendo con advertirnos? Decirnos, mira, lo que vas a hacer te puede resultar mal. Es una advertencia, pero no lo entendemos hasta que llegamos a ser mayores de edad, y entonces es cuando decimos, tenía razón papi, tenía razón mi jefe, tenía razón mi maestro, tenía razón el pastor, tenía razón Dios. Fuimos advertidos y no corregimos. Repito, en nuestro andar por esta tierra, el cristiano necesita ser advertido para que pueda ser fiel a Dios. Vamos a considerar lo que dice la palabra de Dios en la carta enviada a los Hebreos en el capítulo 2, en los 4 primeros versículos, si son tan amables. Porque allí tenemos en estos 4 versículos, tenemos 4 advertencias, tenemos 4 exhortaciones. Dice así la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo? Sí, testificando, verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y milagros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según su voluntad. Vamos a dividir nuestro sermón en 4 partes. Es decir, 4 puntos contiene nuestro mensaje hoy. Número 1, basados en el verso 1 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos, donde dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Número 1, la necesidad de velar. Número 2, la posibilidad de caer, también en el verso 1, dice, no sea que nos deslicemos, es decir, la posibilidad de caer, la probabilidad de caer. Y en esto no está zafo nadie, absolutamente nadie. Estamos todos propensos a caer en cualquier momento. Existe la posibilidad de caer. 4 punto,
en este mismo pasaje, porque es la palabra de Dios la que nos está sugiriendo cuáles puntos vamos a tratar. Lo irrevocable del decreto de Dios, del decreto divino. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y más, es decir, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vea usted, lo irrevocable del decreto divino no es una amenaza, es una llamada de atención. Esta es una verdadera exhortación, no como la que usted se imagina que es. Y vuelvo a repetir, creemos que es un regaño, que es un… No, es una llamada de atención. Y vemos que el decreto divino, la sentencia divina, la palabra de Dios, como los dones y ministerios y llamamientos y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, es irrevocable. Y la palabra irrevocable nos da a entender que no hay marcha atrás, que no nos podemos desdecir. En el caso de Dios, Él no se desdice, Él lo que dice es y se cumple, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es el problema humano? Que todo lo queremos analizar, todo lo queremos razonar, todo lo queremos meter en un tubo de ensayo, como hace la ciencia, para poder entonces aprobarlo o para poder decir que sí. Ese es nuestro problema. Tenemos que aceptar la palabra de Dios tal y como está escrita y tal como se nos transmite, sin averiguar más nada. Aceptarla como es, porque la palabra de Dios es irrevocable, el decreto divino es irrevocable. Y por último, cuarto punto, lo inexcusable del pecado. Dice el verso 3, al final, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, nos da a entender que no hay pretexto, no hay excusa, no hay manera de disculparnos, porque no le vamos a suavizar la palabra, no vamos a tratar de que no sea tan dura la palabra. La palabra de Dios es como es. Y a lo malo le dice malo, y a lo negro no le dice gris, le dice negro, y a lo blanco le dice blanco, o sea, tal y como es la palabra de Dios. No hay excusa para pecar. Desde que tuvimos conciencia como seres humanos, nada de que me ganó el diablo, nada de que me resbalé. No, Señor, deliberadamente pecamos y sabemos perfectamente cuando es pecado y cuando no es pecado. Incurrimos en el pecado por voluntad propia, nadie nos obliga. Y el problema humano, si es hombre o mujer, es que luego le echamos la culpa a los demás. No es que él tuvo la culpa, es que me rogó tanto, es que insistió tanto, es que, no, Señor, cayó porque quiso caer. Por eso es que es inexcusable el pecado. Pero regresemos al punto número 1, la necesidad de velar. Note usted lo que dice el verso 1 al principio, al inicio, dice, por tanto, quiere decir esto, en vista de la dignidad del Hijo, de la cual se ha hablado en el capítulo anterior. La idea aquí en este verso es, considerando que Cristo, el autor de la nueva dispensación, en quien hemos creído, ha sido exaltado sobre los profetas, sobre los ángeles y sobre cualquier sistema religioso ha sido exaltado, debemos entonces dar más atención, poner más atención a lo que se nos ha enseñado. Eso quiere decir con más diligencia, con más atención.
El problema de iglesia que lo siente cualquier ministro, cualquier pastor, cualquier líder religioso, el problema de iglesia es que, mire, hablamos y predicamos y anunciamos y damos mensaje tras mensaje tras mensaje directo de Dios para usted, y usted como si hubiera oído cualquier palabra humana, y seguimos siendo los mismos. ¿Qué es lo que está pasando? Que no prestamos la debida atención a cada palabra que proviene de la boca de Dios. Por eso es que se nos pide que con más diligencia atendamos, pongamos atención, con más disponibilidad, con más atención a la palabra del Señor. Es necesario, sigue diciendo el texto, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La exhortación a la diligencia en las cosas espirituales es muy frecuente en las Sagradas Escrituras. La diligencia en las cosas espirituales. ¿Cuál es la situación del creyente? Que vivimos en la carne, que estamos todavía en este cuerpo, y que creemos que por estar todavía en este cuerpo estamos incapacitados para entender el significado de las cosas espirituales. Y mucho más, a veces nos apoyamos en la misma Biblia que dice que la carne no entiende las cosas del espíritu, y así el espíritu no entiende las cosas de la carne. Y creemos que estamos incapacitados de por sí, es decir, que Dios nos hizo así, y no es cierto. La palabra de Dios dice que si somos espirituales, vamos a entender lo espiritual, vamos a entender la esfera espiritual, vamos a comprender las cosas del espíritu, porque le digo una cosa, el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, sino de Dios? Entonces tenemos la capacidad de discernir las cosas del Espíritu. Claro que sí, porque contamos con el Espíritu Santo. Y si usted no lo sabía, fue el Espíritu Santo el que inspiró a hombres santos de Dios para escribir este libro sagrado. Así es que el autor de este canon sagrado, la Biblia, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la bendita palabra de Dios. Es frecuente, es muy frecuente ese asunto espiritual en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 26, verso 41 se nos dice: velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego, número 2, en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Inmediatamente nos imaginamos las fauces de un león y nosotros a punto de ser devorados por él. ¿Ese es el significado de esta palabra? No, lo que pasa es que aquí Satanás se le compara como un león rugiente, porque dice como un león rugiente buscando a quien hacer caer, a quien tentar, a quien hacerle retroceder. Es por eso la exhortación a que con más diligencia, con más atención, atendamos a las cosas espirituales, atendamos a las cosas que hemos oído. No se nos va a juzgar por las palabras que no hemos oído, se nos va a juzgar por las palabras que oímos constantemente. Y en el Centro de Convivencia Cristiana, el Shaddai, por lo menos cada domingo usted está escuchando la palabra de Dios. La pandemia no ha sido obstáculo para dejar de predicar la palabra de Dios. Y yo digo en este día, gracias a Dios por la disponibilidad de este equipo, porque con ayuda de todos aquí estamos transmitiendo esta palabra.
para que usted no tenga excusa. Usted recibió la palabra. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ser diligente. Poner, ¿qué? Toda su atención a la palabra de Dios que le está siendo predicada. Se lo vuelvo a repetir: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, se nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Terminamos este punto leyendo San Mateo capítulo 24, verso 13. Que el Señor Jesús dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero dígame, ya que escuchó usted todo esto, ¿cómo se persevera? ¿Y cómo se llega hasta el fin? Como nos lo sugiere la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Así es como se puede llegar al final. Así es como se puede ser fiel, atendiendo con diligencia las cosas que estamos oyendo. Y pasamos a la segunda parte de este mensaje. Ya dijimos, es la posibilidad de caer. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Se ha discutido mucho cuál sea la traducción más correcta de este versículo, ya que el mismo se presta para que se lea: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que las dejemos deslizar. A ver, vamos a ver, así dice. No dice, no sea que nos deslicemos. Pero la traducción correcta sería: atendiendo a todas las cosas que hemos oído, con diligencia, no sea que las dejemos deslizar. No sea que las dejemos deslizar. O sea, que oigamos mucho y no retengamos nada. Esa sería una forma de deslizar, hacer que se deslice la palabra, o sea, se pierda. Yo le pongo a usted la comparación de ¿qué le diré? Una cascada. Todos conocemos una cascada o una caída de agua. Hay balnearios en la República Mexicana. Hay algunos que tienen toboganes. Y un tobogán nos da la idea de una caída de agua veloz. Que si usted va a la parte alta y no se sostiene bien, adecuadamente, corre el riesgo de que se deslice, y aunque está a la mitad de ese deslizamiento, haga lo que haga por querer regresar, no regresa, al contrario, se sigue hasta que cae al final. Esta es una breve ilustración, tal vez un poco burda, pero que nos sirve para entender perfectamente lo que la palabra del Señor nos está diciendo con eso de que no sea que nos deslicemos o dejemos deslizar la palabra que hemos oído. Los antiguos hablaban y decían de cristianos que por un oído les entra, pero que por el otro les salía. O sea, se estaban refiriendo a eso, a dejar deslizar la palabra, que se pase, que no se quede. Entra por aquí, inmediatamente sale por el otro, y la persona sigue siendo la misma. El Señor dice que con más diligencia atendamos
a la palabra que hemos oído, no sea que la dejemos deslizar, correr y se vaya. Otros ven el peligro de que uno mismo y no tanto la palabra oída nos deslicemos. Y en parte tienen razón, porque yo le quiero mencionar algunos ejemplos bíblicos de personas que se deslizaron, que se escurrieron, así como lo oye, físicamente, no nada más espiritualmente. Le quiero citar al rey de Israel, al primer rey de Israel, que fue, usted lo sabe, Saúl. Él perdió su posición privilegiada por causa del descuido, según lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Se descuidó, así como lo escucha, se descuidó la palabra de Dios, descuidó el mensaje de Dios, descuidó el llamamiento de Dios, descuidó el hecho de que Dios lo había escogido a él y que eso ya era bastante. Si Dios lo había escogido, entonces la tenía que hacer. Pero se descuidó. Y un día le falló a Dios. Fue exhortado, fue advertido. Saúl, donde esté, no podrá decir que lo hizo en ignorancia, porque en esa época estaba el profeta de Dios, Samuel, que Dios había preparado. Y Samuel constantemente le advertía, constantemente le exhortaba a Saúl. Un profeta en un reinado era un guía espiritual. Ya era mucho que el rey cayera, puesto que tenía el consejo divino allí a la mano. Pero a pesar de todo eso, Saúl se deslizó, se desvió, se deslizó y cayó. Y entonces Dios lo destituyó y se preparó para él un rey conforme al corazón de Dios, porque Saúl no tuvo la diligencia para guardar y entender la palabra que había oído. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 18, se nos menciona el caso muy trillado de uno de los apóstoles del Señor que fue reprobado. Y se nos menciona cuál fue el destino, en qué vino a terminar. El discípulo, escúcheme, si usted había creído que el apóstol Juan había sido el preferido de Jesús, le voy a decir que no. El preferido de Jesús en el grupo de discípulos siempre lo fue Judas. Era el que más cerca estaba del Señor. ¿Y por qué cree usted que Jesús lo nombró tesorero del grupo? Por la confianza que le tenía. Sin embargo, este Judas cometió el grave error del que estamos hablando. No tuvo la diligencia de atender a las cosas que había oído de parte de la boca de su maestro, de parte de mi Señor Jesús. No tuvo la diligencia, no tuvo la sabiduría de atender, de escuchar y de obedecer. No atendió. Así es que se deslizó. Y sí que se deslizó. Porque se nos dice en la palabra de Dios que se ahorcó. Y que así ahorcado reventó. Se hinchó. Por el tiempo que estuvo colgado, se hinchó y reventó y salieron sus entrañas. O sea, se escurrió, se deslizó por no poner diligencia en atender a la palabra que había escuchado muchas veces, 3 años y medio, diario, día y noche, escuchando a mi Señor Jesús. Y sin embargo, al final, se pierde. Por eso la exhortación, por eso se nos advierte porque podemos caer, la caída está allí. Esa es la estrategia favorita del diablo, hacer caer al cristiano.
Pero no solo Judas, muchos discípulos del Señor le abandonaron. Y si no, lea usted por favor en San Juan capítulo 8, no, perdón, San Juan capítulo 6, verso 66, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos ¿volvieron qué? Volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vea usted, por la forma absurda de interpretar lo que Jesús hace, lo que el pastor hace, lo que su padre, el padre de familia hace, por cuestionarlos, por ponerlos en tela de duda, por no aceptar la verdad como es y ser tercos en nuestro concepto y en nuestra mentira. La terquedad nos hace perder. Porque esta gente no solo había escuchado la palabra, había escuchado la interpretación de la palabra. Y no solo había escuchado la interpretación de la palabra, pero recibieron muchos milagros, como el hecho de que comieron de la multiplicación de los peces y de los panes. Se pasó mi Señor Jesús horas y días hablándoles los misterios del reino, la palabra de Dios para lo cual había sido enviado el Señor Jesús a la tierra. Y sin embargo, en un momento dado, cuando algo no les convino, cuando algo no aceptaron, dieron marcha atrás y dejaron solo a mi Señor Jesús. Qué triste que usted abandone la iglesia nada más porque hubo algo que no le pareció, porque no estuvo de acuerdo con la decisión del pastor en cuanto a las cosas materiales del templo, porque no estuvo de acuerdo con la forma en que el grupo canta o interpreta los cánticos, porque no estuvo de acuerdo con ciertas cosas o prácticas religiosas que aquí se llevan a cabo, y da usted marcha atrás y abandona la iglesia. Pero ¡oh! ¡Qué tristeza! Que no es la única iglesia que usted ha abandonado en su haber. Ya hay muchas iglesias, en todas usted escuchó cosas que no le gustaron y se alejó. O sea, dio marcha atrás. Desde entonces usted ya no anda con Jesús. Pero he aquí la advertencia, porque esa es una forma de deslizarse, es una forma de caer, es una forma de desaparecer. No sea que habiendo creído, habiendo sido objeto del cuidado y habiendo sido el tesoro del Señor, venimos a hacer nada por no haber puesto diligencia, atención a la palabra escuchada. No diga usted que aquí ha faltado palabra, aquí ha habido palabra. Lo que pasa es que usted la ha malinterpretado. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para ser aprobados por el Señor? Abrir nuestro corazón y recibir la palabra, sea exhortación o no sea exhortación. Es más, vámonos más allá. Aunque sea un regaño, vamos, lo recibo. Si lo merezco, lo recibo. Y si lo recibo, va a haber un efecto muy positivo dentro de mí. Por supuesto que sí. ¿O qué? ¿Ya se nos olvidó cuando nuestros padres nos disciplinaban y nos exhortaban y lo hacían por nuestro bien y no lo entendimos en su momento? Pero cuando crecimos y enfrentamos la vida y nos dimos cuenta, con razón, sí tenía razón papá, lástima que ya se murió, ay, ojalá volviera a resucitar porque fue un guía en mi vida. Atendamos con más diligencia. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y último ejemplo, está en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Así de chiquito está, pero muy sustancioso. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. A ver, vamos a ver cómo andamos, cómo está su atención. Porque Demas
abandonó al apóstol San Pablo? ¿Por qué lo desamparó? Porque aquí habla de desamparado, o sea, se entiende que el apóstol San Pablo, en el momento que más necesitaba del cuidado de un discípulo, en lugar de brindarle ese cuidado, lo abandona. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo abandona? ¿Cuál es la razón por la cual Demas abandona al apóstol Pablo? ¿Por qué? Al final dice, ahí nos da la respuesta, amando este mundo. O sea, amó más al mundo que a Dios y a su siervo. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, diga conmigo, eso no se hace por ningún motivo. Eso no se hace. No se abandona a un anciano. No se abandona a un enfermo. No se abandona a un paciente. Jamás. Si la característica del cristiano es precisamente que es misericordioso, es bondadoso, es amoroso, que se deleita en servir a los demás. Yo oro por usted, pero oro también por mí, porque estoy muy consciente de mi edad. Si Dios quiere, en este agosto de este año, llegamos al aniversario número 75. O sea que estoy entrando a la ancianidad. Y usted no sabe qué difícil es ser anciano. Nadie lo comprende a uno, nadie lo entiende. Lo tildan a uno de ignorante, lo tildan a uno de bilioso, le corrigen a uno todo. Creen que nada más los jóvenes tienen la razón y que el viejo ya está chochando. Ya es una situación muy, pero muy difícil. ¿Por qué cree usted que muchos dicen, no, yo no quiero llegar a viejo, yo antes me quiero morir? Pues adelante, ahí está el COVID, ahí está la pandemia, inféctese y ya, se acabó. Pero no así, ¿verdad? Se sufre. Y eso es lo que queremos evitar. No queremos nadie sufrir. Es más, envidiamos la muerte de personas que se acostaron por la noche a dormir y por la mañana ya no se levantaron. O sea, que durante el sueño expiraron. ¡Qué envidia! No sufrieron. Así nada más dormiditos se quedaron. Sucede que entonces tenemos que atender con más diligencia la palabra a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego entramos al tercer punto. Fíjese, apenas vamos en el tercer punto. Usted quería predicación larga, allí está, para que no se queje, usted tiene de todo. Papi Dios nos da de todo, qué tremendo es Papi Dios. Esta mañana mientras viajábamos para acá para venir a cumplir con nuestro deber cristiano, pues pasamos por allí a una tamalería y atolería antes de que llegue el día de la calendaria, o como se llame, que va a haber escasez de tamales porque todos los van a acaparar. Pero el pastor tuvo el antojito de un atolito champurrado. Ya había yo desayunado. Pues, al llegar a ese lugar me dicen, ¿tú qué quieres? Y dije, pues un champurradito, uno de chocolatito. Y cuando llegó a mis manos el vaso de champurrado, le dije, papi, gracias, que mis deseos, mis antojitos me los concedes, papi, gracias, tengo mi chocolatito. Sí, es verdad, el Señor se manifiesta en nuestra vida de una y de muchas formas. Lo que pasa es que a veces ni por enterados nos damos. Con más diligencia, atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos como Demas, como Saúl, como los discípulos.
que abandonaron al Señor, como Judas, que murió reventado por haberse descuidado. Ahora pasemos a lo irrevocable del decreto divino. En el verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, escuche, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra dicha por medio de los ángeles, ¿sabe usted a qué palabra se refiere este pasaje? Dicha por los ángeles. Se refiere a la ley que, según en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 53, fue dada por mediación de los ángeles. Ándele, que nos vamos con la finta. Admiramos a Moisés y creemos que Moisés subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley, tablas de piedra grabadas. Y creemos que directamente Moisés la recibió de la mano de Dios, del dedo de Dios, directamente a la mano de Moisés. Pues no, Señor, fíjese que esta fue dada por medio de los ángeles. Aquí dice, y la palabra de Dios no se contradice, la ley fue dada por medio de los ángeles, y así la recibió Moisés. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, en Gálatas 3:19 se nos dice que la ley fue ordenada por medio de los ángeles. Y eso de ordenada significa que así como el Espíritu Santo inspiró a hombres santos de Dios para escribir este libro, así los ángeles fueron inspirados por Dios para ordenar la ley, o sea, el decálogo y toda la ley que Dios dio a su pueblo. Fueron los ángeles los que la ordenaron. Y usted dirá, ay, entonces qué chiste, entonces Dios no hace nada, nada más ordena y los demás lo hacen. Sí, pero a esos los creó Dios, para eso precisamente. Yo no tengo por qué trabajar aquí en lo material, no tengo yo por qué aquí bajar cortinas y preparar todo el lugar para soldar la estructura del techo que vamos a poner. No tengo por qué hacerlo. Yo no fui llamado a eso, yo fui llamado a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios, y en esto no le he fallado a usted ni a nadie. He sido fiel al llamamiento del Señor, en esto no he fallado, no he faltado. Pero entonces, ¿por qué meto la mano en las cosas materiales y trabajo? Porque si nadie lo hace, alguien lo tiene que hacer, y si yo estoy dispuesto, yo lo hago. Y entonces yo me llevo toda la bendición. Pues la bendición podía ser compartida con otros, pero como no metieron las manos, no les toca bendición. Quienes meten las manos reciben la bendición del Señor. Sí, Señor. Pero en el cuerpo de Cristo, como en la creación divina, cada quien tiene su lugar. Entonces, ¿para qué sirven los ángeles? Para que por medio de ellos, más bien porque por ellos ordenaron, ellos fueron quienes ordenaron la palabra, la ley. Y otros como mensajeros de Dios, favoritos. Ahí tienen a Gabriel, ahí tienen a Miguel, llevando el mensaje de Dios a la tierra. Son mensajeros. ¿Y usted? ¿A qué fue llamado? Bueno, pues por lo menos a que usted ponga más atención, más diligencia a las cosas que está oyendo. No sea que se deslice. Aleluya, aleluya. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Dice que fue firme la palabra. Fue firme. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. En Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Es pregunta, ¿usted qué opina? Él dijo y no hará. Repito, ¿usted qué dice? ¿Hará o no hará? Porque es pregunta. Él dijo y no hará. O sea, para que usted note que la palabra de Dios es firme y que toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Pero en Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, verso 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en San Mateo 24, 35 habla de la infalibilidad de la palabra, las palabras de Dios. Porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni lo dice Mateo, ni lo dice Pedro, ni lo dice Juan, ni lo dice Pablo, ni lo digo yo. Lo dice Dios mismo acerca de su palabra, que todo, absolutamente todo, escúcheme, todo usted pasará. Su belleza pasará, su éxito, su fama pasará. Todo lo que usted logró en esta tierra pasará, todo pasará, absolutamente todo, el cielo y la tierra y el planeta y todo, y los poderes políticos, sociales y económicos, todo pasará. Mas la palabra del Dios verdadero, el Dios vivo, esta no pasará, porque es una palabra firme. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios permanece para siempre. Yo pido un aplauso respetuoso a mi Señor por ser como Él es, irrevocable. Su palabra es fiel y verdadera. Gloria a Dios. Y este punto nos lleva al final, al cuarto, al verso 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Es decir, si no ponemos diligencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Por los que oyeron. Gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros? Lo inexcusable del pecado. Se nos habla de una salvación grandiosa. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? Usted es salvo por la gracia de Dios. No descuide su salvación. No descuide su salvación, pase lo que pase. No cambie usted la bendición de ser salvo por un plato de lentejas, por un rato de placer, por un banquete, por una proposición indecorosa, por una situación difícil o agradable.
o como usted quiera llamarle, no cambie su salvación, porque su salvación es una salvación grandiosa. Lo es todo. Lo es todo. Y la exhortación en esta tarde para ustedes que cuide, escuche, cuide, se lo repito otra vez, cuide su salvación, porque es una salvación grandiosa. Y es grandiosa porque quien se la otorgó, quien se la dio, no es cualquier persona. Se trata ni más ni menos del bendito Hijo de Dios que nos amó y dio su vida por nosotros. Y somos salvos por medio de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le veo muy convencido, pero no hay vuelta de hoja. Esto es la palabra de Dios. Y esta salvación fue confirmada por aquellos que lo oyeron, nos sugiere el texto. ¿Cómo? Testificando. Es decir, ratificada por Dios con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. El cristiano no puede disculparse de excusarse, no puede excusar el descuido de una salvación. Le voy a decir por qué. Porque ha presenciado con sus propios ojos la obra de Dios en diferentes maneras. Principalmente la obra de Dios en su cuerpo, en su vida, en su carácter, en su ser. Usted jamás volvió a ser la misma persona en el momento que recibió a Jesucristo. Porque usted es ahora una nueva criatura. Usted ha nacido de nuevo. Así es que a usted no hace falta que le digan ni que le cuenten. Usted tiene el testimonio de la salvación vivo dentro de su ser. No porque otro se lo diga. En ese punto, en ese asunto, yo no estoy de acuerdo con gente que clasifica a los cristianos y que dice quién sí es y quién no es. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte del Señor. Entonces, queridos hermanos, hemos recibido 4 amonestaciones, 4 exhortaciones, 4 advertencias. Resumo con esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Si lo crees, recíbelo. Y si lo recibes, entonces ora conmigo al final de este sermón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, dicha de tu boca. Muchas gracias, Señor, por estas amonestaciones. Muchas gracias por esta exhortación. En esto conocemos, sabemos que nos amas, porque no solo nos salvaste y luego nos lanzaste al mundo a solos, no, constantemente nos amonestas, porque quieres que lleguemos al final del camino, que es lo que tú nos prometiste, el galardón, el cielo. Te pido por todos los que en esta ocasión han escuchado tu palabra, bendícelos con ella, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno ponga toda su atención, toda su diligencia, que nadie esté pensando en caer, en retroceder, que nadie esté pensando en fallarte, Señor. Seremos fieles hasta la muerte para poder recibir la corona de vida eterna. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, y te pido que sigas bendiciendo a tu iglesia y la sigas guardando y protegiendo, y que el ángel de Jehová acampe en derredor de cada uno, les guarde y les defienda de todo peligro, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. La paz de Dios sea con todos. Buenas tardes.